La referencia es libro de Borstar, capítulo 12. Página 671. Prácticamente son los amplificadores pues, que veo en electrónica 1. Solamente les vamos a cambiar el rango de operación, que por cierto aparece en el libro de Niemann o Niemann. Aquí está. Por ejemplo, para un BJT de pequeña señal, podemos tener una corriente máxima de 0.8 amperes, una potencia máxima de 1.2 watts, un beta entre 35 y 100 y un ancho de banda de 300. Para uno de potencia, pues el voltaje aumenta a 60, la corriente va de 0.8 a 15 amperes y la potencia pues claramente aumenta un resto de 1.2 watts a 115. La beta, claro, baja por los niveles de potencia y creo que también el ancho de banda pues también va a caer un chorro. Entonces cae el ancho de banda, pero aumenta la potencia. Aquí está otro modelo que nos pone aquí Niemann y la corriente aquí es de 7 amperes y la potencia es de 45 watts. Entonces, para que se den una idea más o menos, la operación pues es la misma que ya vieron ahí en electrónica 1. Entonces, vamos a ver aquí. Las definiciones. Se supone que en electrónica 1 pues ya se vio que los amplificadores de pequeña señal, los principales factores que se deben de tomar en cuenta para el diseño, pues es la amplificación, mantener la linealidad de la operación y pues la ganancia, obviamente, ¿verdad? En caso para los amplificadores de potencia, por los principales parámetros o factores para el diseño, pues es la eficiencia, la capacidad de manejo de potencia máxima, ¿verdad? Claro. Y el acoplamiento de las impedancias a la salida del diseño del amplificador. Los tipos de amplificadores de potencia se clasifican en A, B, AB, C, D, E, F y creo que ahorita ya van a elegir. De hecho, ya hay artículos ahí para amplificadores tipo G. A nivel comercial habría que dar una revisada ahí en la página de Analog Device para ver qué niveles están trabajando a nivel comercial y cuáles ya están disponibles ahí a nivel comercial. El clase A lo que tiene de característica es que va a amplificar todo el periodo completo, o sea, los 360 grados de la señal de entrada, pues vamos a tenerlos presentes en la salida. Para poder lograr que se amplifique toda la forma de onda, pues el punto de operación del transistor pues debe estar a la mitad de la línea de carga para poder tener una amplificación simétrica en lo que es el semiciclo positivo y negativo de la forma de onda de entrada. En el caso del clase B, solamente va a operar en un semiciclo, o sea, en el semiciclo positivo o negativo. Solamente va a estar trabajando
180 grados de la fase de la señal de entrada. Y entonces ahí el punto de operación pues baja hasta la línea de corte. Entonces al bajar la línea de corte podemos tener más energía para el semiciclo. Y eso lo que va a hacer es que la eficiencia del amplificador pues aumente. El clase AB pues es una combinación de los dos anteriores. Entonces se puede operar entre 180 de clase B a 360 que es clase A. Por eso hay clase AB. Y allí el punto de operación pues va a estar localizado entre la mitad de la línea de carga y la línea de corte, que es la región de corte del transistor. El clase C va a conducir a menos de 180 grados en la entrada y el punto de operación va a estar por debajo de lo que es la línea de corte. El clase D está diseñado específicamente para señales digitales. Son señales cuadradas. ¿Cómo trabajan? Bueno, en clase A, pues aquí tenemos la señal de entrada con los 360 grados. Vamos a tener el nivel de polarización. El nivel de polarización va de 0 al nivel de la fuente y luego vamos a tener una línea de corriente directa sobre la cual se monta pues los cambios de la señal de entrada. El punto de operación, trazamos la línea de carga entre el valor máximo de la corriente colector y el valor máximo del voltaje colector emisor, y en el centro vamos a fijar el punto de operación. Y esto va a permitir que tengamos la máxima excursión en el semiciclo positivo y negativo de forma simétrica. El clase B pues solamente trabaja con el semiciclo positivo en este caso, en este ejemplo. Entonces vamos a tener toda esta energía que teníamos para los dos semiciclos, solamente vamos a tener para un semiciclo. Y entonces eso va a hacer que la eficiencia y el manejo de energía pues aumente. El punto de operación, trazamos nuestra línea de carga con el valor de la corriente colector máxima y el valor del voltaje colector emisor máximo, y el punto de operación pues queda aquí en la región de corte, en la línea de corte. Clase AB pues está entre la mitad de la línea de carga y el punto de corte. Entonces ahí ubicamos el punto de operación. Entonces vamos a estar viendo entre 180 y 360 dependiendo de dónde esté colocado el punto de operación. El clase C, el punto de operación está por debajo de la línea de corte y vamos a llegar del voltaje máximo de colector emisor. En la tabla que aparece ahí en el libro, pues ahí tenemos los tipos de amplificadores, el A, AB, B, C y D. La operación, el ciclo de operación de acuerdo ahí con la señal de entrada. El A tenemos 360 grados. Bueno, está todo el ciclo completo, todo el periodo. El AB de 180 a 360. El B en 180. C menos de 180. Y el D pues es una operación pulsada. La eficiencia, pues en A se supone que anda entre 25 y 50. Vamos a dar cuenta que nada más llega hasta 25. Al combinar A y B, pues la eficiencia sube de 25, 50 hasta 78.
0.5% de eficiencia. En el clase B quedan 78.5. Aquí en el clase C no reporta eficiencia. Y en el clase D dice que está por encima del 90%. La eficiencia, pues es como la que se maneja ahí en electrónica de potencia para los rectificadores, pues es la relación de potencias de la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada. Y eso nos va a dar el nivel de eficiencia de que tanta energía que se está alimentando el circuito, pues se está aprovechando a la salida. La configuración más sencilla del clase A es de la alimentación o realimentación serie. Eso sí lo vamos a ver acá en el libro. Y no es más que repetir el análisis que se hizo en electrónica 1. Tenemos la malla de entrada formada por la fuente de polarización, la resistencia de la base, el voltaje base emisor. Esto en corriente directa, ¿verdad? Considerando que el capacitor pues, está abierto. La malla de salida pues, está dada por la fuente de polarización, la calle de voltaje en la resistencia y el voltaje colector emisor. Hay que recordar que el VJT pues es un dispositivo controlado por la corriente de base. Controlando la corriente de base, pues controlamos la corriente colector. Y controlando la corriente de base, pues fijamos el punto de operación del transistor en corriente directa. Ya al momento de alimentar la señal que vamos a amplificar en corriente alterna, pues esta señal se va a acoplar aquí a la corriente, a la corriente de base de corriente directa. Se va a montar y va a empezar a hacer las variaciones. Y eso va a provocar que la corriente de base pues esté modificando de un valor pico máximo positivo pues a un valor pico máximo negativo. Y eso va a provocar los cambios acá en la corriente colector. Entonces, para encontrar en corriente directa, aún sin alimentar aquí el voltaje de entrada que está en corriente alterna, que es el que vamos a amplificar, pues definimos el valor de la corriente colector máxima con la malla de salida. Entonces la corriente colector va a ser máxima cuando el voltaje colector emisor es 0 y va a quedar igual al voltaje de polarización entre la resistencia. Para el valor de voltaje colector emisor máximo, por la corriente la hacemos 0, haciendo 0 la corriente de base. Entonces aquí la caída de voltaje en la resistencia pues es 0 y el voltaje colector emisor pues va a ser igual al voltaje de polarización. Para calcular la corriente de base, pues es con la malla de entrada. El voltaje de la fuente es igual a la corriente de base que multiplica la resistencia de base más el voltaje base emisor. De ahí se despeja la corriente de base. Va a ser el voltaje de polarización menos el voltaje de base emisor, que consideramos como 0.7 entre la resistencia de base. En el colector, pues de las ecuaciones básicas del transistor, pues va a estar controlado por el beta del transistor multiplicado por la corriente de base. Entonces aquí está la dependencia de la corriente de colector con respecto a la corriente de base. El voltaje de colector emisor con la malla de salida pues va a ser el voltaje de la batería
menos la caída de voltaje en la resistencia. Entonces aquí cuando hacemos 0 la corriente colector, pues el voltaje colector emisor es máximo y es igual al voltaje de la fuente. Tenemos las curvas de operación. Entonces fijemos el punto aquí sobre el eje Y cuando el voltaje colector emisor es igual a 0. Tenemos el valor de la corriente colector máxima, que está dado por el voltaje de la fuente sobre la resistencia del colector. Y acá en el eje X, el voltaje colector emisor, cuando la corriente es 0, pues va a ser igual al voltaje de la fuente de polarización. Si queremos fijar el punto de operación, bueno, depende. Si ya tenemos el circuito diseñado, ya tenemos una corriente de base, pues se busca la curva de la corriente de base en la que se está operando y donde cruza con la línea de carga, pues ahí tenemos el punto de operación. Si vamos a diseñar y queremos centrarla, pues calculamos la corriente máxima, la dividimos entre 2 y allí encontramos el punto de operación centrado, pues para el amplificador clase A. La operación en corriente alterna, pues es lo que les comentaba ahorita. Al alimentar la corriente alterna, se va a montar sobre la corriente de operación, la corriente de base de operación del transistor, que define el punto de operación, y las variaciones de la señal de entrada pues van a provocar una variación en la corriente del colector, ya amplificada por el factor de beta. Sí, lo tenemos. Hay que recordar que cuando trabajamos con transistores de JT y implementamos amplificadores, pues el voltaje de salida va a estar desfasado 180 grados con respecto a la entrada. Al variar la corriente del colector, pues va a variar la caída de voltaje en la resistencia del colector y va a variar el voltaje colector emisor. Entonces, para la potencia que entra, pues es la potencia de corriente directa, es la fuente de polarización multiplicada por la corriente de colector, pues en el punto de operación de corriente directa. Y ahí tenemos la potencia que entra, que es la potencia de corriente directa. Para la salida, como ya tenemos la variación de la corriente de base en función de la forma de onda de la señal que estamos amplificando, entonces ya tenemos ahí un voltaje instantáneo que está variando con el tiempo. Entonces hay que convertirlo a valor eficaz para poder calcular la potencia de salida, que es la potencia de corriente alterna. Entonces vamos a tener que la potencia de salida de corriente alterna va a ser el voltaje colector emisor en su valor eficaz, que multiplica la corriente de colector en su valor eficaz. Entonces hay que convertir pues el voltaje, las variaciones de voltaje de la función seno, pues a su valor eficaz. Ahí con las fórmulas que vieron en electrónica de potencia, ahí en el diseño de los rectificadores de potencia, pues le aplican la fórmula general y ya obtienen el valor eficaz del voltaje y de la corriente. Esta fórmula la podemos poner en función de la corriente o del voltaje. Si la queremos poner en función de la corriente, pues este voltaje lo convertimos en corriente y este voltaje convertido en corriente pues va a ser la corriente colector multiplicado por la resistencia del colector.
Entonces ahí nos va a dar pues, el valor de la corriente elevada al cuadrado por la resistencia. Si la queremos poner en función de voltajes, pues esta corriente la ponemos en función de voltajes, sería voltaje entre resistencia, nos va a quedar aquí voltaje elevado al cuadrado entre la resistencia colector. Ya tenemos las ecuaciones para la potencia de entrada y salida. Se puede calcular la eficiencia, que va a ser la potencia de salida entre la potencia de entrada multiplicado por 100. Para el valor de la eficiencia máxima, aquí entra ya otra forma de medir los voltajes, que es el valor pico a pico. Si queremos encontrar el valor máximo, pues el valor de colector emisor debe de variar desde 0 hasta el valor de la fuente de polarización. Entonces, por eso el voltaje pico a pico de la variación pues va a ser igual al voltaje de la polarización. Entonces, por eso aquí voltaje colector emisor pico a pico, pico máximo, pues es igual al voltaje de la fuente de alimentación. Y lo mismo va a pasar con la corriente. La corriente, para tener el máximo de corriente, pues tiene que variar pues desde el punto de operación hasta la corriente máxima y desde el punto de operación hasta el 0. Entonces el valor pico a pico de la corriente pues debe ser igual a la corriente de colector máxima. Entonces aquí tenemos que la corriente de colector máxima pues va a estar dada por la corriente de colector máxima de operación, que calculamos ahí como el voltaje de la fuente entre la resistencia. Entonces ya tenemos ahí voltaje y corriente, multiplicamos y calculamos la potencia. Pero la potencia pues la tenemos que calcular con valores eficaz. Entonces otra vez hay que convertir estos valores de pico a pico a valor eficaz. Entonces ya convirtiendo, nos va a quedar aquí el factor de 8 y nos va a quedar el voltaje de alimentación elevado al cuadrado o voltaje de polarización, que es lo mismo, entre 8 veces el valor de la resistencia colector. Para el valor de la potencia de entrada, pues otra vez vamos a estar en el punto de operación a la mitad del valor máximo. Entonces tiene que ser el voltaje de polarización por la corriente máxima, pues entre 2. Aquí la corriente la ponemos en función del voltaje y nos va a quedar un voltaje de polarización elevado al cuadrado entre 2 veces el valor de la resistencia del colector. Ya tenemos el valor de la potencia máxima de salida y el valor de la máxima de entrada en función del punto de operación centrado. Dividimos las dos potencias y nos va a quedar pues, una eficiencia del 25%. Entonces, a lo máximo que puede aspirar este diseño de amplificador, pues es llegar a una eficiencia del 25%. Y aún así, no estamos considerando por las pérdidas reales en los componentes, entonces por lo general pues va a estar por debajo de este valor. Entonces aquí el ejemplo 12.1, que es el que les puse ahí de tarea para mañana, pues para resolverlo, pues hay que trabajar con las curvas de operación del transistor y trazar la línea de carga ahí con la reglita y obtener los valores para la corriente y el voltaje pues en el punto de operación. Entonces hay que hacerlo, aquí ya está resuelto.
pero pues hay que practicar ahí lo de la línea de carga. Entonces hay que imprimir y hacer el trazo y obtener los valores. Es algo que ustedes hacen muy buenos utilizando software de computadora. Por otra opción es utilizar un software que maneje imágenes, que se pueda hacer trazo de líneas y demás, y escalas para poder obtener los valores de las curvas de operación transistor, pues, para resolver el problema, porque hay que recordar que vamos a centrar el punto de operación para que sea una amplificación simétrica, tanto del semiciclo positivo como negativo. De hecho, aquí después de que vamos a ver el miércoles, que una forma de aumentar la eficiencia, pues es agregarle un transformador aquí en el colector, que aumente el voltaje y corriente en la carga. Entonces esto, al aumentar la energía que entregamos a la carga, pues la eficiencia va a mejorar. Creo que en este... porque hay un ejemplo que tiene las puras curvas. Pues aquí está, Sí, ya las curvas sin trazar y lo ya. Entonces igual pueden practicar que con este que no tiene línea de carga y hacerlo. Ahí para las evidencias, pues si lo van a hacer con la regla, pues imprimen y luego toman las fotos ahí del trazado, de la línea de carga. Y si lo van a hacer con el software, pues ahí también ponen las imágenes de cómo hicieron el trazado de la línea. ¿Preguntas? No, hijo, todo bien. Bueno, entonces hay que hacerlo, pues ya sea que lo hagan a mano. En MATLAB las operaciones pues realmente son sencillas. O también es que, no, sin, digo así, bueno, pues hacer el modelo teórico, pero no, porque se depende de las curvas del transistor y esa no la da el fabricante. Entonces estas curvas no se pueden obtener con un modelo teórico. Son curvas prácticas. Bueno, entonces si no hay preguntas, pues hay que hacer la tarea. Recuerden que ya nos queda 5 clases después de esta, 5 reuniones, pues para que se pongan al tiro porque ya vienen los exámenes. Dime, Mauricio. Que ese ejemplo no va a necesitar prueba virtual en multisim. Pues también lo pueden simular y se lo pueden agregar. Pero no tiene modelo el transistor, ¿o sí? No lo he checado, por eso no les pedí. No se los pedí simulado. No lo he verificado, la verdad. Si no tiene, pues hay que darlo de alta. Ya se me fue. ¿Cuál era ese? No. Acá. No, es que sí, pues está el detalle que no tiene el modelo. Aquí habría que ver, hay que buscar un modelo pues que tenga un valor de beta de 25. O si no, tomar cualquier modelo y modificar el modelo SPICE y ajustarlo a que sea una beta de 25. Y que el valor de la corriente de colector máxima pues esté en... ¿Cuánto va a quedar de corriente de colector? Pues la operación queda en 0.48 amperes.
Acá son 250 miliamper pico. Serían 500 pico a pico. Pues sería más o menos como pues arriba de medio amper. Sí, con que sea arriba de medio amper de corriente máxima. Igual puede ser más grande, ¿verdad? Entre más grande, pues mejor. Así no se quema. Entonces hay que checar eso, la corriente máxima de colector, que ahora aquí en potencia pues es lo que pinta, y el valor de beta. Recuerden que ya cuando trabajamos con transistores de potencia, pues las betas ya son pequeñas. Sí, no es tanto la ganancia, sino que es mayor el manejo de potencia. Pues inténtenlo, si lo hacen, pues ahí son puntos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, pues hay que hacer los ejercicios y hay que tenerlos preparados ahí para el examen. Más lo que hay que subir ahí de forma oficial ahí en Teams como tareas, que serían las fundamentales. Bueno, entonces nos vemos el miércoles